Hoy quiero compartirles un poco de la historia de este proyecto, el origen de Somos Terrícolas. Que comenta que el amor es compartir lo que hay en ti, es nuestra naturaleza, nuestra esencia más sutil. Mi nombre es Brian, un terrícola más habitando esta tierra desde el amor, desde la conciencia, al servicio de la comunidad. Ya voy para 8 años de caminar las medicinas ancestrales, en este camino de autoconocimiento, de exploración, de sentir la vida, de reconocerme como cuerpo, como mente, como espíritu, como todo lo que somos. Nace en el año 2020, en plena crisis que estábamos experimentando como humanidad, donde nos encerraron, donde nos cuestionamos todo, donde todo cambió. Quiero compartirles que ese año fue un año de mucha transformación para mí, de muchos desafíos, de ir hacia adentro, de profundizar y navegar todas mis sombras, todas mis oscuridades. Y en ese momento de tanto caos, de tanto movimiento interno, de mis emociones de aquí para allá, llega un momento en el que recibo un llamado donde me dicen farallones, como debo ir a los farallones, como que ese llamado interno ahí fue muy fuerte y de una fue como que como una pausa en el tiempo y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y pues en ese momento teníamos muchas limitaciones, no podíamos salir, si salíamos teníamos que tener permisos y bueno, contra todo eso yo digo, no, yo por allá me están llamando, yo me voy para los farallones. Y literal, organizo mi maletica, comidita, mis cositas y arranco para los farallones. Y desde que yo empiezo a subir esa montaña, mi corazón empieza a acelerarse, mi respiración cambia. Es como esa sensación de que estás llegando a casa, de que estás llegando a un paraíso, a un lugar que te genera tanta calma, tanta paz, que te regresa a ti, ¿sí? Esas fueron mis sensaciones. Y bueno, empiezo yo a caminar montaña arriba, con el río al lado. Recuerdo tanto esas sensaciones que para mí fue tan sanador, tan poderoso sentir la vibración del río, escuchar el sonido del río fue como música para mis oídos. Y cada vez que iba subiendo y subiendo montaña, el respirar como que me iban hablando, me iban llegando información. Y recuerdo mucho que tenía en ese momento un sentir muy claro y era como que, bueno, yo no quiero irme como por este camino que ya está marcado, sino que quiero literal meterme a la selva, meterme al bosque y ver porque en ese momento el sentir era como, pues que si me pierdo buscándome, literal, ese era el sentir y así fue. Y decido adentrarme en el bosque, en la selva, como siguiendo ese llamado, esa intuición, ese sentir. Y la verdad siempre me sentí muy acompañado, me sentía como guiado en todo momento. Y debo confesarles que, por muchos momentos sentía miedo, o sea, de verdad sentía miedo. Yo decía, bueno, este territorio no lo conozco, yo no sé, y si me pierdo, obviamente llegaba al raciocinio y me decía como que, ojo, loco, porque estás en los farallones, no estás en cualquier lugar, ¿sí? Entonces como que también honrando cada vez que sentía más como la energía de la selva, como del bosque, como que de la montaña, como que pidiendo permiso. Pero siempre me sentí acompañado hasta que caminando, yo creo que más o menos entre 1 hora y media, casi 2 horas, llegué a una cascada maravillosa. Llegué a un territorio que parecía un paraíso literal, o sea, literal. Yo en el momento en que empiezo a escuchar la cascada, la fuerza de la caída de la cascada, era como que ven, ¿y esto qué? Y me emociono como un niño chiquito y empiezo a caminar más rápido hasta que llego a la cascada y la puedo ver, la puedo apreciar. Y fue una sensación maravillosa para mí, fue como literal un renacer, fue como que este era el llamado, acá es donde debía venir, donde debo de estar. Y recuerdo que ahí logro un estado donde empiezo como a canalizar información y empiezan a darme ciertas instrucciones como, bueno, este es un espacio sagrado, quítate la ropa. Yo juicioso, me quito la ropa y me dicen, entra al agua desde este estado de gratitud, como honrando ese espacio ya.
y me sumerjo en el agua, y en el momento en que me sumerjo el agua está muy fría, está viva. Empiezo como a sentir como esa recarga, como esa inyección de energía, ¿no? Porque pues venía de unos días muy densos, muy movidos, muy bajoneados, y al entrar a ese agua fue como literal, como si me conectaran, me inyectaran energía, ¿ya? Y ahí logro como un estado más profundo en el que empieza a llegarme mucha información, empiezo a canalizar muchos mensajes, empiezan a hablar como voces de abuelos, de abuelas, hasta que llega ese mensaje de que aquí había un propósito, de que mi propósito era compartir todo esto que hasta el momento a mí me había servido, me había ayudado en mi proceso de sanación y mi proceso de transformación. Y llegó el momento de compartir todo esto que en su momento a mí me sanó. En ese momento a mí me dio calma, me dio claridad, me dio fuerzas. Ya el simple hecho de habitar estos territorios, de honrarlos, de permitirse uno conectar con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire. Ya esta es la mayor medicina que tenemos, y en ese territorio justamente, en los farallones de Cali, esto es un territorio sagrado. Y desde ahí yo sentí que literal como que esta conexión que tenía con la tierra se fortaleció, y fue como si me quitaran un velo. Sí, fue como que hasta ese momento estaba en un estado así como, literal navegando mis oscuridades y densidades y atrapado en los juegos de la mente. Y ahí como que me quitan ese velo y me dicen, mire, esto es la vida, hay que vivir desde el gozo, desde la presencia. Hay que disfrutar, aquí no vinimos a sufrir. Y fue como, un alivio para mi cuerpo, para mi alma, para todo mi ser. Y ahí es donde recibo el nombre de Somos Terrícolas, que somos habitantes de esta tierra. Dentro de toda la información que me llegó eso, me dijeron, es que la humanidad se desconectó. Y ha normalizado esto hasta este punto en el que hemos priorizado el mundo digital, que nos hemos desconectado del mundo real, ya de la importancia de caminar descalzo por la tierra, de la importancia de vez en cuando ir a caminar por medio de un bosque, por medio de árboles, ir a abrazar un árbol, ir a conectarte con el agua de un río, ya ir a estos miradores y respirar aire puro. Es necesario, es la mayor medicina. Y ahí nace Somos Terrícolas, y desde entonces pues no hemos parado. Desde entonces seguimos en esta maravillosa y divina labor de seguir compartiendo estas experiencias de conexión con el cuerpo, con la mente, con nuestro mundo interior, con las emociones, con todo a nuestro alrededor, reconociéndonos como esta unidad que somos. En Somos Terrícolas iniciamos con productos artesanales, donde la intención era reunir a mujeres, a madres cabezas de hogar, a artistas, a reunirlas en círculo, compartir estos espacios donde la mujer se reconozcan entre ellas, ya identifiquen como todos esos puntos de dolores y podamos tener como este espacio de sanación, de transformación. Entonces la intención era eso justamente, que se hicieran en círculos y que conectaran con algún arte, en este caso pues con la pintura. Arrancamos con macetas, donde ellas pintaban artesanalmente, cuadros, y ya después llegó la primera experiencia, que fue un retiro con el hermanito Haber, que siempre viviré agradecido por esa experiencia tan maravillosa que compartimos justamente allá en ese territorio, cerca de los Farallones, donde todo esto inició. Ya fue un retiro de un día para otro, donde las personas se permitieron conectar y experimentar todo esto que les preparamos para ellos. Y a partir de ahí seguimos con clases de yoga, también con distintas profes, con todos estos seres que empezaron a llegar a conectar con el proyecto, a aportar con su semilla, con su saber, con su sentir. Y empezamos a mover distintos espacios con el proyecto, hasta que yo empiezo nuevamente como a entrar en procesos ahí internos, donde empieza como a moverse todo, donde empiezo como a cuestionarme todo nuevamente. Y bueno, el proyecto entra como en un proceso de pausa, donde yo necesitaba como clarificar muchas cosas que se estaban moviendo en ese momento. Hasta el año pasado, que conocí a una maravillosa mujer, a Fer, que sabe que vivo agradecido con ella por todo lo que vivimos, por todo lo que co-creamos, por todo lo que caminamos juntos.
Ya arrancamos con un círculo maravilloso, un espacio bellísimo, tanto para hombres como mujeres, donde nos reconocimos, donde empezamos como a tejer comunidad. Ella claramente ya venía también caminando con su proyecto, con su marca personal. Para los que no la conocen, los invito a que la sigan, Fernanda Reatecer en Instagram. Empezamos a mover distintos espacios de sanación, de conexión, tanto en la ciudad como en la montaña, y ahí empezó nuevamente a mi corazón a llegar todo este amor. También llegó ese recuerdo, y con ese recuerdo llega esa fuerza, llega esa claridad en la que me enraizo nuevamente, me conecto con este propósito divino que tengo en esta vida, que es servir, ya. Hasta el sol de hoy, que seguimos compartiendo distintas experiencias, y en este maravilloso presente nos encontramos en estas montañas preciosas aquí en Cali. Seguimos compartiendo distintos espacios para que sigamos sembrando juntos, para que sigamos aprendiendo, caminando, entendiéndonos, explorando, para que sigamos caminando distintas montañas, senderos, ríos, cascadas, que es este propósito que nos une con Somos Terrícolas. Que comenta que el amor es compartir lo que hay en ti, es nuestra naturaleza, nuestra esencia. Bueno, familia, aquí les queda esta semilla para que sigamos conectando por estos medios digitales, para que sigamos ahí en conexión, para que sigamos compartiendo, para que sigamos documentando todas estas experiencias, para que sigamos compartiendo con todos estos seres que llegan y hacen parte de este bellísimo proyecto. Agradecerles a todos los que se quedaron hasta aquí, que vieron todo el video. Agradecido me siento con todos los seres que han hecho parte del proyecto, que lo han nutrido, que han puesto su granito de arena, que han puesto su tiempo, su amor, a todos los que han apoyado, a todos los que me han hablado, me han preguntado, a todos los que han participado en las distintas experiencias. Gracias, gracias, gracias. Así que los invito a que se suscriban al canal, a que le den me gusta, a que comenten, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hagan saber. Esto es todo por hoy, familia. Mucha paz, mucha luz y mucho amorcito para todos. Nos vemos pronto.